La noticia me golpeó como un rayo en un día soleado. Olivia, mi esposa, soltó las palabras «quiero el divorcio» con una frialdad que aún me estremece. Estaba en la cocina, recién llegado del trabajo, esperando el calor de mi hogar, pero solo encontré el hielo de su decisión. No hubo preámbulos ni intento de suavizar el golpe. Solo una declaración seca, como si hablara del clima. «¿Disculpa?», pregunté, mi voz sorprendentemente tranquila a pesar del huracán que se desataba en mi interior. «Dije que quiero el divorcio», repitió, con un tono que sugería que yo era incapaz de entenderla. No sentí rabia, ni siquiera devastación, solo una asombrosa audacia de su parte. ¿Divorcio? Después de todo lo que habíamos construido juntos. Y la razón, eso fue lo que más me dolió. No puedo seguir viviendo así, continuó cruzándose de brazos. Necesito a alguien que realmente trabaje, que contribuya. Esta no es la vida que elegí. Parpadeé. ¿Que no trabajaba? Quise reír, pero mantuve la compostura. Durante años, había construido mi carrera desde cero, generando un ingreso que la mayoría solo podría soñar, asegurando nuestro futuro. Pero Olivia nunca se interesó por mi trabajo. Nunca mostró el más mínimo interés en cómo ganaba mi dinero. Supongo que pensaba que yo solo estaba flotando, apenas subsistiendo. Me apoyé en la encimera, observándola. Parecía tan segura de sí misma, tan convencida de que estaba tomando la decisión correcta. «Está bien», dije simplemente dejando mi maleta. Inclinó la cabeza sorprendida. «¿Está bien?» «Sí, Olivia. Si quieres el divorcio no te detendré». Por un instante, vi una chispa de incertidumbre en sus ojos, pero rápidamente la reemplazó con esa sonrisa engreída y autosuficiente a la que me había acostumbrado. «Bien, porque ya hablé con un abogado. Tendrás que mudarte a fin de mes». ¿Mudarse de mi casa? La desfachatez de esta mujer era casi cómica, pero no discutí. Si me quería fuera, me iría. Por ahora. «Me parece justo», respondí, dirigiéndome a las escaleras. Podía sentir sus ojos en mí, esperando que explotara, que suplicara, que discutiera, pero no le di nada. En la privacidad de nuestro dormitorio, me senté en el borde de la cama y dejé que la situación se asimilara. Esto no era solo un divorcio, se trataba de poder. Olivia quería sentirse en control, pintarme como el fracaso en nuestra relación. Quizás pensó que podría hacerme sentir culpable, obligarme a luchar por ella, a rogar por una oportunidad para reconquistarla, pero no me conocía tan bien como creía. Los días que siguieron fueron una clase magistral de comportamiento pasivo-agresivo. De repente, Olivia tenía mucho que decir sobre todo, desde cómo doblaba la ropa hasta cómo pasaba mis tardes. Criticó mis pasatiempos, mis hábitos, incluso la forma en que preparaba mi café. Era como si estuviera tratando de justificar su decisión, convirtiéndome en el villano. Y luego estaba Brian, mi supuesto mejor amigo. Al principio no le di mucha importancia a que ella mencionara su nombre constantemente. Brian dijo esto, o Brian sugirió aquello. Pero pronto se hizo evidente que él era más que un simple amigo a sus ojos. No la confronté. No estaba listo para mostrar mis cartas. En cambio, la dejé creer que tenía el control. La dejé creer que yo era el marido pasivo e inconsciente, que no vería lo que estaba sucediendo justo debajo de sus narices. Una tarde, mientras empacaba una maleta con algunas cosas esenciales, Olivia se apoyó en el marco de la puerta con los brazos cruzados y una sonrisa burlona en el rostro. «¿Así que ya sabes dónde te vas a quedar?», preguntó con la voz goteando con descendencia. Cerré la maleta y me volví hacia ella. «No te preocupes por mí, Olivia, estaré bien», resopló, claramente molesta por mi calma. «Bien, porque Brian y yo estamos planeando una cena aquí el próximo fin de semana. Sería incómodo si siguieras por aquí. ¿Una cena en mi casa con mi mejor amigo?» La osadía era casi impresionante. «No te preocupes», dije, cargando la maleta al hombro. «Estaré muy lejos para entonces». Al pasar junto a ella, vislumbré su sonrisa engreída. Creía que había ganado. Pensaba que yo me estaba escabullendo derrotado, pero lo que Olivia no se dio cuenta es que acababa de entregarme la cerilla para encender la mecha. Si ella quería quemarlo todo, yo la dejaría, y luego vería cómo las llamas la consumían a ella y a Brian. A veces, la mejor venganza no es gritar o luchar, es el silencio, la paciencia. Es dejar que la otra persona cave su propia tumba mientras tú, en silencio, te preparas para enterrarlos. Y créeme, apenas estaba comenzando. La trama desvelada. La traición es insidiosa. No se anuncia con fanfarria ni fuegos artificiales. No, se cuela en silencio, disfrazada de conversaciones casuales y gestos inofensivos, hasta que un día te despiertas y te das cuenta de que todo lo que creías sólido se ha desmoronado. La solicitud de divorcio de Olivia fue la primera grieta. Lo que siguió fue el desmoronamiento constante de todo lo que creía saber sobre ella y Brian. Sí, Brian, mi mejor amigo.
o al menos el hombre que había ostentado ese título durante años. Debí haberlo visto venir, pero la retrospectiva es una compañera cruel. Al principio fue sutil. Olivia comenzó a mencionar el nombre de Brian con más frecuencia de lo habitual. Brian dijo esto, o Brian recomendó aquello, decía casualmente durante la cena. Yo asentía, sin darle mucha importancia. Después de todo, él era un amigo cercano para ambos. Pero a medida que pasaban las semanas, su nombre se deslizaba en nuestras conversaciones con mayor frecuencia y con una cierta calidez que me retorcía el estómago. La primera señal de alarma real llegó un sábado por la tarde. Olivia acababa de regresar de uno de sus almuerzos con Brian. Reía, con las mejillas sonrojadas de una manera que no había visto en años. Cuando le pregunté qué era tan divertido, me despidió con un «Oh, es solo algo que dijo Brian. Tú no lo entenderías. ¿Que yo no lo entendería? ¿Desde cuándo me había quedado yo fuera de nuestro matrimonio, observando? La respuesta, me di cuenta, era mucho antes de lo que me había atrevido a admitir. Empecé a notar más cosas. Los mensajes de texto que ella tecleaba con una sonrisa astuta y luego bloqueaba rápidamente su teléfono. La forma en que de repente se vestía más elegantemente cada vez que tenía planes con Brian. Las excusas sobre cómo solo eran amigos o cómo yo estaba pensando demasiado. Pensar demasiado. Esa es la palabra favorita de toda persona culpable que intenta culpar a otro. Aún así, no la confronté. ¿Qué sentido habría tenido? Solo lo negaría. Daría vuelta a la narrativa para hacerme parecer el marido paranoico que no podía manejar que ella tuviera amigos hombres. Así que la dejé creer que yo era ciego, demasiado preocupado con mi propia vida como para notar que la suya se desmoronaba. El verdadero golpe llegó cuando Brian apareció en mi casa sin invitación. Estaba en medio de empacar, ajustando mi vida en maletas, como Olivia tan amablemente había solicitado cuando escuché el timbre. Al abrir, me encontré con la sonrisa siempre segura de Brian. Entró sin esperar una invitación. «Marcus, amigo mío», dijo, como si todavía fuéramos los más cercanos de los amigos. «¿Cómo va todo?» Lo miré fijamente. Cada gramo de paciencia en mi cuerpo al límite. «¿Qué quieres, Brian?», pregunté, manteniendo mi voz uniforme. Se apoyó contra la pared, con toda su indiferencia y encanto. «Solo vine a ver cómo estabas. Olivia me dijo que te mudabas y pensé en ver si necesitabas ayuda». ¿Ayuda del hombre que, literalmente, se estaba mudando a mi vida? La audacia era casi impresionante. «Lo tengo bajo control», respondí secamente, volviendo a mi empaque. Brian se quedó. Y cuando lo miré de reojo, pude ver los engranajes girando en su cabeza. No estaba allí solo para ver cómo estaba. Estaba allí para fregarme, para reclamar lo suyo. «Escucha», dijo, su voz adoptando un tono que probablemente pensó que sonaba sincero. «Sé que esto debe ser difícil para ti, pero las cosas pasan, ¿sabes? La vida es impredecible. Las cosas pasan», repetí, volviéndome para enfrentarlo por completo. Di un paso lento hacia él, forzándolo a encontrar mi mirada. «Sí, Brian, las cosas pasan. Y a veces vuelven para morderte». Por primera vez, vaciló. La sonrisa confiada titubeó, reemplazada por algo que casi se parecía a la incertidumbre. No esperé a que se recuperara. Volví a mi maleta, despidiéndolo efectivamente. «Siempre fuiste un tipo genial, Marcus», dijo torpemente, retrocediendo hacia la puerta. «No hay resentimientos, ¿verdad?». No respondí. El silencio es algo poderoso, especialmente cuando alguien está desesperado por una reacción. Brian se fue sin decir una palabra más, y mientras su coche desaparecía por la calle, exhalé un aliento que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Esa noche, mientras yacía en la cama que pronto dejaría de ser mía, reviví los acontecimientos de los últimos meses. Las señales perdidas, las mentiras, la traición. Pude haberme enojado, haberlos confrontado a ambos y exigido respuestas. ¿Pero qué lograría eso? Ya me habían descartado como irrelevante, una nota al pie en su historia. Lo que no se dieron cuenta, sin embargo, era que yo no era el marido pasivo e inconsciente que pensaban. Había estado prestando atención, tomando notas mentales y planeando cuidadosamente mis próximos pasos. Si Olivia y Brian pensaban que podían irse juntos hacia el atardecer sin consecuencias, se llevarían una sorpresa. Porque la traición no termina cuando la verdad sale a la luz. No. Ahí es donde comienza el verdadero juego. Y en lo que a mí respecta, este era un juego que estaba totalmente preparado para ganar. Wasas cabras el jaque mate inesperado divorcio. Una palabra tan pequeña para algo tan complicado. Implica una finalidad, un simple final para una historia compleja. Pero cuando Olivia y yo entramos en esa sala del tribunal, me di cuenta de que para ella no era un final, sino una vuelta de victoria, una celebración de lo que creía que era su ascenso. Ella llegó vestida para impresionar, con un traje elegante que gritaba sofisticación y una sonrisa confiada que me revolvía el estómago. Y allí, no muy lejos, estaba Brian, acechando como una sombra. Por supuesto no entró en la sala, no se atrevería, pero el hecho de que estuviera allí
Ya decía todo lo que necesitaba saber. Olivia no solo se estaba divorciando de mí, estaba alardeando de su traición como si fuera una medalla de honor. «Marcus, no alarguemos esto», dijo cuando nos sentamos frente a frente en la mesa de negociación. «No quiero que sea más difícil de lo necesario». La ironía no se me escapó. Ella ya lo había hecho difícil, pisoteando años de matrimonio como si fuera una alfombra vieja que no podía esperar a reemplazar. «No lo haré», respondí con calma, manteniendo su mirada sin pestañear. La abogada expuso los términos. Ella quería la casa, algunos muebles y una parte de lo que creía que eran mis escasos ahorros. Probablemente pensó que yo la combatiría o incluso rogaría por un mejor trato, pero no me inmuté. Acepté cada término, firmando cada documento sin dudar. Olivia parpadeó confundida. «¿Estás de acuerdo con todo esto?» «¿Por qué no lo estaría?», pregunté, manteniendo un tono ligero. «Es solo material, Olivia. Puedes quedártelo». Por una fracción de segundo, vi la duda colarse en su expresión, pero rápidamente la cubrió con una sonrisa engreída. Pensó que había ganado, que se estaba llevando todo lo que importaba. Lo que no sabía era que la casa no era mía para empezar. Era una propiedad en alquiler a mi nombre, algo que había usado como espacio de trabajo cuando comencé a trabajar como autónomo años atrás. Y los ahorros de los que pensaba que se estaba llevando un pedazo, eso era solo una fracción de mi riqueza. El dinero real estaba guardado en cuentas de inversión de las que ni siquiera sabía que existían. Mientras los papeles se firmaban y el proceso se finalizaba, Olivia se recostó en su silla, una sonrisa triunfante adornando sus labios. Creía que la historia había terminado a su favor, pero el juego apenas había comenzado, y yo tenía todos los ases bajo la manga. «Me alegra que hayamos podido manejar esto como adultos», dijo ella con un tono que casi me hizo reír. Apenas asentí, mordiéndome la lengua para no soltar una carcajada. Una semana después, empacaba mis cosas y dejaba atrás la casa que ella tanto había anhelado. Le cedí todo lo que pidió: muebles, decoraciones, incluso esos costosos aparatos de cocina que nunca usó. Simplemente no valía la pena el esfuerzo de llevármelo. Que se quedara con sus trofeos. Por supuesto, Brian no perdió el tiempo en mudarse. Un vecino me envió una foto, él descargando cajas en la casa y Olivia parada en el porche con esa misma sonrisa de suficiencia. Seguramente pensaron que estaban construyendo su pequeño mundo perfecto, ajenos a la tormenta que se gestaba más allá de su vista. Lo que Olivia no sabía era que yo ya había estado reuniendo pruebas de su aventura con Brian meses antes del divorcio. Fotos, mensajes de texto, incluso el historial del GPS que mostraba sus frecuentes almuerzos en un hotel cercano. Podría haberlo usado para hacer estallar el proceso de divorcio, pero decidí no hacerlo. ¿Por qué? Arrastrar el asunto en los tribunales solo prolongaría el drama, y yo quería algo mucho más gratificante. Quería que el karma siguiera su curso y quería un asiento en primera fila cuando sucediera, sembrando la semilla del caos. Las semanas siguientes me sumergí en mi nueva vida. Mi carrera seguía prosperando. Mis ingresos crecían con cada nueva oportunidad. Mientras tanto, Olivia y Brian desfilaban su relación por la ciudad, convencidos de que eran la imagen de la felicidad. Yo no reaccioné, no llamé, no envié mensajes. Mi silencio era ensordecedor y sabía que con el tiempo los consumiría. Un día recibí un mensaje de un amigo en común, Marcos. ¿Sabías que Olivia va a hacer una fiesta de inauguración de la casa? Ella y Brian se lo están tomando muy en serio. Me limité a reír para mis adentros. Por supuesto que sí. Olivia era de las que necesitaban la validación de los demás, de las que se alimentaban de la ilusión del éxito. No se daba cuenta de que su flamante nueva vida se construía sobre una base de mentiras, y esa base ya empezaba a resquebrajarse. Esa noche, mientras estaba en mi nuevo apartamento, contemplando el horizonte de la ciudad, sentí una inmensa paz. Olivia creyó que había ganado, pero no tenía idea de lo que realmente había perdido. Y Brian, él estaba a punto de aprender que tomar algo que no era suyo tenía un precio. No me apresuraba. Después de todo, la venganza es un plato que se sirve frío, y yo apenas estaba empezando. A meses y desde las primeras fisuras, la realidad golpea. No estoy seguro de lo que Olivia esperaba cuando ella y Brian decidieron hacer oficial su romance. Tal vez imaginó una vida de cuento de hadas, con bronches de fin de semana, vacaciones románticas y el brillo de una nueva relación. Si fue así, se llevaría una desagradable sorpresa. No tardó mucho en que las grietas comenzaran a mostrarse. Por supuesto, me mantuve en silencio. No había necesidad de intervenir. Ellos estaban cavando su propia tumba sin mi ayuda. La primera señal de problemas llegó a través de susurros de conocidos mutuos. Una amiga mía mencionó que Olivia y Brian ya estaban luchando por mantener su vida de ensueño. «Está organizando todas estas cenas tratando de lucirse», dijo mi amiga. «Pero escuché que Brian ha estado gastando de más y están atrasados con las facturas». No me sorprendió. Brian siempre había sido el tipo de hombre que quería el estilo de vida sin el esfuerzo. Le gustaban los trajes caros, los autos llamativos y la buena comida, pero carecía de la disciplina o los ingresos para mantenerlo. Olivia, al parecer,
No se había dado cuenta de que había cambiado la estabilidad financiera por un hombre que era pura apariencia y nada de sustancia. Luego vinieron los chismes sobre sus discusiones. No eran la pareja que todos pensaban que eran. La gente hablaba de las peleas a gritos que se escuchaban a través de las paredes de su casa alquilada. Sí, alquilada. La casa que Olivia se había tomado con tanta suficiencia en el divorcio ya no era suya. Se había visto obligada a venderla al darse cuenta de que no podía afrontar el mantenimiento. Un día recibió una llamada de una antigua vecina. «Marcos, no lo vas a creer», dijo, apenas conteniendo la risa. «Olivia y Brian tenían al casero golpeando la puerta esta mañana. Están atrasados con el alquiler». Me recosté en mi silla. Una sonrisa se dibujaba en mi rostro. «¿Cuánto tiempo llevan atrasados?», pregunté. «3 meses», respondió ella. «Están tratando de actuar como si no fuera gran cosa, pero se nota que están pasando apuros». Era poético, en verdad. La vida que tan orgullosamente habían construido sobre la traición se estaba desmoronando bajo el peso de su propia arrogancia. Sarisius, la dulzura de la observación y el silencio. Mientras tanto, yo me concentraba en mi propia vida. Mis ingresos habían crecido exponencialmente desde el divorcio, y estaba más ocupado que nunca con nuevos proyectos y oportunidades. Me entregué a mi trabajo, construyendo algo real y duradero, mientras Olivia y Brian tropezaban en su relación vacía. Entonces, de la nada, Olivia me contactó. Me envió un mensaje de texto una tarde, fingiendo ser amable. «Hola Marcos, espero que te esté yendo bien. Solo quería saludar y ver cómo te va». Miré el mensaje por un momento, debatiendo si responder. Podía sentir la desesperación subyacente en sus palabras. No estaba saludando, estaba buscando algo. Aún así, decidí seguirle el juego. «Todo genial, Olivia», le respondí. «El negocio va viento en popa. ¿Y tú?». Su respuesta llegó rápidamente. «Oh, ya sabes, Brian y yo estamos bien. Las cosas están un poco apretadas económicamente, pero estamos gestionando». Casi me reí. ¿Gestionando? Eso era ser muy generoso. El golpe de gracia llegó una semana después. Salía de una reunión con un cliente cuando vi a Olivia esperándome fuera del edificio. Se veía diferente, cansada, estresada y no tan arreglada como solía estar. «Marcos», me llamó, su voz teñida con algo que no le había oído en años. Incertidumbre. Me acerqué a ella, manteniendo mi expresión neutral. «Olivia, ¿qué te trae por aquí?», dudó, jugueteando con la correa de su bolso. Yo quería hablar. Las cosas han estado difíciles últimamente y pensé que tal vez podríamos ponernos al día». ¿Ponernos al día? Sabía exactamente lo que quería, pero no se lo iba a poner fácil. «Estoy un poco ocupado», le dije, «pero espero que las cosas mejoren para ti». Forzó una sonrisa, pero pude ver las grietas debajo de ella. Mientras me alejaba, no pude evitar sentir una profunda satisfacción. Esto era el karma en su máxima expresión. Olivia y Brian habían creído que estaban mejorando, pero no se dieron cuenta del precio de sus elecciones. Ahora estaban atrapados en una vida que no podían pagar, luchando por mantener las apariencias mientras las paredes se cerraban a su alrededor. Lo mejor de todo es que yo no había tenido que mover un dedo. Ellos se habían hecho esto a sí mismos, y yo me contentaba con observar desde la distancia cómo cosechaban lo que habían sembrado. Su pequeño mundo perfecto se estaba desmoronando, y mi venganza ni siquiera había comenzado. La venganza silenciosa, mi victoria personal. La venganza a veces no necesita ser ruidosa. A veces las victorias más dulces son aquellas en las que no tienes que decir una palabra. Simplemente dejas que la verdad hable por sí misma, y los resultados son elocuentes. Eso es exactamente lo que hice, mientras observaba cómo la vida de fantasía de Olivia y Brian, cuidadosamente construida, comenzaba a desmoronarse. Mientras ellos se afanaban en mantener las apariencias, yo prosperaba. Mi trabajo había despegado de maneras que ni siquiera había anticipado. Los tratos se cerraban sin parar, y mis ingresos anuales habían superado los $533,000. No solo me iba bien, sino que estaba floreciendo, pero lo mantuve en secreto. No había necesidad de alardear de mi éxito. Olivia ya me había descartado como el hombre que no trabajaba, y yo estaba más que feliz de que mantuviera esa idea equivocada. ¿Para qué corregirla si su ignorancia jugaba perfectamente a mi favor? En lugar de centrarme en ellos, dirigí toda mi atención hacia mí mismo. Mejoré mi apartamento por un espacio elegante y moderno en el corazón de la ciudad, un lugar que reflejaba mi nueva vida, ventanales de piso a techo, tecnología inteligente y una vista del horizonte que era simplemente impresionante. Era un hogar construido con mi propio esfuerzo, libre de la amargura y la traición que habían empañado el anterior. Mis días estaban llenos de reuniones, proyectos y oportunidades que me mantenían activo y comprometido. Mis noches, esas eran para mí. Empecé a salir más, a reconectar con viejos amigos y a hacer nuevos. La vida se sentía más ligera, más libre y llena de potencial. Por supuesto, Olivia no estaba completamente ausente.
De vez en cuando, recibía un mensaje de texto o me enteraba, a través de conocidos mutuos, de sus últimas dificultades con Brian, las facturas impagas, las discusiones, las deudas crecientes. Al parecer, habían intentado organizar una cena en el alquiler, solo para que se les cortara la luz a mitad de la noche porque no habían pagado la factura de servicios. Marcos, se rió una amiga por teléfono. Deberías haberlo visto, Olivia estaba mortificada. Brian intentó hacer como si fuera un error, pero todos sabían lo que realmente estaba pasando. Yo no me reí, solo asentí, dejando que la satisfacción me invadiera. Esto no se trataba de regodearme en su miseria, ni de frotarle sus fracasos en la cara. Se trataba de equilibrio. Ellos habían desequilibrado la balanza con su traición, y ahora la vida estaba poniendo las cosas en orden. Discrecionó asistir la caída lenta y silenciosa. Un día, me encontré con Brian en una cafetería. Se veía agotado. Su aspecto antes pulcro había sido reemplazado por algo más desaliñado. Él no me vio al principio, así que tuve un momento para observarlo. Estaba encorvado sobre su laptop, con el ceño fruncido mientras revisaba lo que parecían ser ofertas de trabajo. Cuando finalmente levantó la vista y me vio, su expresión cambió. No había autosuficiencia ni bravuconería, solo un destello de vergüenza. «Marcos», dijo, de pie torpemente. «Brian», respondí fríamente. «¿Cómo te va?», dudó, sus ojos buscando una vía de escape. «Bien, ya sabes, ocupado con el trabajo y todo eso». «Trabajo, ¿eh?», dije levantando una ceja. «Eso es bueno de escuchar». Él rió nerviosamente, pero la risa no llegó a sus ojos. «Sí, manteniéndome ocupado, ya sabes cómo es». Simplemente asentí, dejando que el silencio se extendiera entre nosotros. Se movió incómodo antes de murmurar algo sobre tener que volver a sus tareas y excusarse apresuradamente. Ese encuentro me dijo todo lo que necesitaba saber. Brian estaba en apuros, y la vida perfecta de Olivia no era tan perfecta como ella había esperado. A medida que pasaban las semanas, los mensajes de Olivia se hicieron más frecuentes. Al principio eran vagos, solo saludando o esperando que te vaya bien, pero yo sabía lo que realmente significaban. Estaba tanteando el terreno, tratando de ver si yo estaría dispuesto a ayudarla. Ignoré la mayoría de ellos. Los pocos a los que respondí fueron cortos y educados, sin darle nada con lo que trabajar. No pasó mucho tiempo antes de que sus mensajes se volvieran más directos. «Marcos, sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero realmente necesito un amigo en este momento». ¿Un amigo? La ironía no se me escapó. Me había descartado como si fuera algo viejo, pero ahora que su flamante nueva vida se desmoronaba, quería una cuerda de salvamento. No respondí, no por despecho, sino porque no le debía nada. Olivia había tomado sus decisiones, y ahora estaba viviendo con ellas. Mi silencio fue elocuente. Mientras ella y Brian luchaban por mantenerse a flote, yo ascendía. Las oportunidades seguían llegando, mis inversiones prosperaban, y mi vida estaba llena de paz y propósito. No necesitaba confrontar a Olivia o Brian, no necesitaba gritar, acusar o exigir disculpas. Mi éxito, mi felicidad, esa era mi venganza. Y lo mejor de todo es que ellos lo sabían. Lo veían en cada mensaje ignorado, en cada rumor pasajero sobre mi éxito y en cada encuentro en el que yo me marchaba con la cabeza en alto mientras ellos luchaban por recoger los pedazos. Esto no se trataba solo de desquitarme, se trataba de demostrarme a mí mismo que podía superar todo, y lo había logrado, en silencio, con confianza y de forma completa. El derrumbe final, la caída de Olivia y Brian no fue una explosión, fue un lento y desordenado desmoronamiento obra de ellos mismos. Lo observé desde la distancia, escuchando fragmentos de conocidos mutuos y viendo alguna que otra publicación en redes sociales. Cada nueva actualización pintaba un cuadro más claro. Se estaban ahogando en su propia soberbia, y el agua subía rápido. Al principio, Olivia intentó mantener las apariencias. Continuó publicando fotos de ella y Brian en cenas elegantes, vacaciones que parecían mucho más lujosas de lo que probablemente eran, y fotos de su vida perfecta. Pero las grietas comenzaban a mostrarse. Las cenas se hicieron menos frecuentes, las vacaciones inexistentes, y las sonrisas en sus fotos empezaron a parecer forzadas. Luego vinieron los susurros. La gente empezó a notar que Olivia no estaba tan arreglada como solía estar. Su cabello, antes perfecto, y sus ropas de diseñador estaban siendo reemplazadas por alternativas más baratas. Brian, el siempre llamativo ostentoso, ahora reciclaba atuendos que antes usaba una sola vez. No pasó mucho tiempo antes de que el chisme se convirtiera en actualizaciones directas. Un día, una amiga en común me llamó con la noticia. «Marcos, te encantará esto», dijo, apenas conteniendo la risa. «Olivia y Brian están en serios problemas. Al parecer, llevan meses de retraso con el alquiler». Levanté una ceja, sorprendido pero no impactado. «¿Alquiler?».
Creí que eran dueños de esa casa. Ni de cerca, dijo ella. Han estado alquilándola todo este tiempo. Se dice que están a punto de ser desalojados. Dejé escapar una pequeña risa. Era poética justicia, en verdad. Olivia había luchado tanto por quedarse con esa casa en el divorcio, solo para descubrir que no podía permitirse mantenerla. Los problemas financieros no terminaron ahí. Otra amiga mencionó que Brian había sido despedido de su trabajo. Todavía fingía tener todo bajo control, pero era evidente que estaba desesperado. Olivia, a pesar de todas sus quejas sobre mí por no trabajar, nunca había tenido un trabajo real. Ahora, enfrentada a facturas crecientes y sin ingresos, su vida perfecta se estaba desmoronando. Una tarde, mientras sorbía mi café y revisaba correos electrónicos, recibí un mensaje de texto de Olivia. Marcos, realmente necesito hablar contigo. Es importante. Miré el mensaje por un largo momento antes de escribir una respuesta. ¿Todo bien? Su respuesta llegó casi al instante. No realmente. Brian y yo estamos pasando por un mal momento y me preguntaba si podrías ayudar. Solo un pequeño préstamo para salir adelante. ¿Un préstamo de mí? No pude evitar reírme de la ironía. Me había dejado, me había ridiculizado y había alardeado de su nueva relación con Brian, y ahora quería mi ayuda. Lamento escuchar eso, respondí, pero me temo que no puedo ayudar. Estoy seguro de que lo resolverás. Su respuesta fue lenta esta vez, y casi pude sentir la frustración a través de la pantalla. Marcos, por favor, solo esta vez. No tienes que hacerlo un gran problema. No me molesté en responder. No había nada más que decir. Olivia y Brian habían hecho su cama, y ahora estaban acostados en ella. La siguiente noticia llegó una semana después. Olivia y Brian habían sido desalojados oficialmente. El casero, aparentemente cansado de sus excusas, les había dado un plazo límite y no habían podido cumplirlo. Se vieron obligados a mudarse a un pequeño apartamento deteriorado en las afueras de la ciudad. Marcos, ojalá pudieras verlo, me dijo la misma amiga en común por teléfono. Está muy lejos de la vida que pretendían tener. Olivia apenas se mantiene, y Brian parece haber envejecido 10 años. No me regodeé, no lo necesitaba. Su caída no se trataba de mí, se trataba de las consecuencias de sus propias decisiones. Olivia había cambiado una vida de estabilidad y apoyo por una fantasía que no pudo resistir la realidad. Y Brian, bueno, él estaba cosechando exactamente lo que había sembrado. Pero la señal más reveladora llegó durante otro encuentro inesperado. Me encontré con Olivia en un supermercado. Su carrito lleno de productos de marca blanca esenciales. Levantó la vista, me vio, me miró y se quedó inmóvil. Marcus, dijo, con la voz temblorosa. Olivia, respondí, manteniendo un tono neutral. Abrió la boca como para decir algo, pero no le salieron las palabras. Se veía derrotada. La mujer segura de sí misma y arrogante que había exigido el divorcio y alardeado de su aventura no estaba por ningún lado. Espero que te esté yendo bien, dije rompiendo el silencio. Asintió rápidamente desviando la mirada. Tú también, murmuró, antes de empujar su carrito por el pasillo. Mientras la veía alejarse, no pude evitar sentir una extraña mezcla de emociones. Satisfacción, sí, pero también algo de lástima. Olivia había tomado sus decisiones y la habían llevado hasta aquí. Esta era la vida que había luchado tanto por crear, y ahora estaba atrapada en ella. No necesitaba decir ni hacer nada para que se arrepintiera de lo que había hecho. La vida ya se había encargado de eso por mí. Y mientras salía de la tienda ese día, me di cuenta de que a veces el karma no necesita un empujón, solo necesita tiempo. Veces sí mandas el desencadenamiento inevitable. No pasó mucho tiempo antes de que todo llegara a un punto crítico. Sabía que se acercaba, era inevitable. Personas como Olivia y Brian no manejan bien las consecuencias. Cuando su ilusión de éxito, cuidadosamente construida, comienza a desmoronarse, arremeten, buscando a alguien a quien culpar o a alguien que los rescate. Una mañana, mientras terminaba una llamada con un cliente, mi teléfono se iluminó con un número que no tenía guardado, pero sabía que era ella, Olivia. Por un momento, consideré dejar que sonara, pero la curiosidad me pudo. Contesté manteniendo mi tono tranquilo. ¿Marcus al habla? Su voz estaba tensa, al borde de quebrarse. «Marcus, tenemos que hablar», suspiré, recostándome en mi silla. «¿Sobre qué, Olivia?» Hubo una pausa, como si estuviera tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Sobre todo, sobre Brian». «¿Sobre nosotros?» Levanté una ceja, aunque ella no podía verme. ¿Nosotros? ¡Qué descaro! Olivia, no hay uno nosotros. Eso terminó el día que me entregaste los papeles del divorcio. ¿De qué se trata realmente esto? Ella dudó de nuevo. Su voz bajó. Estamos pasando apuros, Marcus. Las cosas no han sido fáciles desde que todo sucedió. Solo pensé que tal vez podríamos hablar, tal vez podrías ayudar. ¿Ayudar? Ahí estaba la verdadera razón de su llamada. ¿Ayudar con qué?, pregunté fingiendo ignorancia. Financieramente, admitió.
su tono lleno de una humildad forzada. Solo un préstamo para que podamos volver a ponernos de pie. No pude evitar soltar una carcajada. Olivia, me dejaste porque pensaste que yo no era lo suficientemente bueno, que no trabajaba lo suficiente, o que no ganaba suficiente dinero para ti, y ahora quieres que arregle el desastre que armaste. Su voz se agudizó. La defensiva se asomaba. Tú no entiendes. Brian y yo solo pasamos por un mal momento. ¿Un mal momento? La interrumpí. Olivia, tomaste tu decisión. Me dejaste por Brian pensando que él era la mejor opción. ¿Y ahora quieres que te limpie el desastre? Ni hablar. Ella comenzó a protestar, pero no la dejé. Quería ser libre, Olivia. Libre de mí. Libre de mi falta de ambición. Así que disfruta de esa libertad. No tengo ningún interés en ser tu red de seguridad. Colgué antes de que pudiera responder. El confrontamiento y la declaración de independencia. El siguiente encuentro no fue por teléfono, fue en persona. Una semana después, Olivia apareció en mi oficina sin previo aviso. Se veía desaliñada, su apariencia antes pulcra reemplazada por algo mucho más desesperado. Marcus, dijo, mientras entraba a mi oficina, ignorando los intentos de mi asistente de detenerla. Tenemos que hablar. Me recosté en mi silla, cruzando los brazos. Tienes 2 minutos, que valgan la pena. Comenzó a despotricar sobre lo difícil que habían sido las cosas para ella y Brian, cómo el mundo había sido injusto con ellos y cómo solo pedía un pequeño favor. Olivia, la interrumpí. Tú tomaste tus decisiones. Me dejaste por Brian, pensando que estabas mejorando tu vida. ¿Cómo te está yendo con eso? Su rostro se sonrojó, la ira y la vergüenza mezclándose en su expresión. Marcus, sé que te hice daño, pero no tienes que ser tan cruel. Creí que eras mejor que esto. ¿Mejor que esto? Me reí. Creías que era un fracaso. Olivia, creías que no era lo suficientemente bueno. Ahora estás aquí suplicando mi ayuda porque tu vida perfecta no es tan perfecta después de todo. No te debo nada. Justo en ese momento, como si el universo quisiera enfatizar el punto, entró Brian. Debió haberla seguido porque su momento fue demasiado perfecto para ser una coincidencia. Se veía incluso peor que Olivia. Desaliñado, estresado y claramente fuera de lugar. Marcus, dijo, tratando de sonar casual, pero su voz era temblorosa. ¿Podemos hablar de hombre a hombre? Me puse de pie, caminando alrededor de mi escritorio para enfrentarlo. ¿De hombre a hombre? Repetí. ¿Te refieres a la misma forma en que hablaste conmigo mientras dormías con mi esposa a mis espaldas? Ahórratelo, Brian. Él se encogió, pero siguió adelante. Mira, cometimos errores, pero Olivia y yo estamos en una situación difícil y pensamos que tal vez estarías dispuesto a ayudarnos. Solo un préstamo, algo pequeño. Negué con la cabeza, riéndome de nuevo. Increíble. Me traicionaste, me mentiste, ¿y ahora quieres que te rescate? La audacia es impresionante, te lo concedo. El rostro de Brian se puso rojo. Sus manos se cerraron en puños a sus costados. No tienes que ser un idiota al respecto, Marcus. Me acerqué, mi voz baja pero firme. No te debo nada, Brian. Hiciste tu cama, ahora acuéstate en ella. Olivia extendió la mano, su voz suplicante. Por favor, Marcus, estamos desesperados. Me giré hacia ella. Mi voz tranquila pero fría. La desesperación no borra la traición, Olivia. Ambos tomaron sus decisiones y ahora están viviendo con ellas. Esta conversación ha terminado. Sin decir una palabra más, caminé hacia la puerta y la abrí, haciendo un gesto para que se fueran. Se quedaron allí por un momento, aturdidos, antes de salir arrastrando los pies, con la cabeza gacha. Al cerrar la puerta detrás de ellos, sentí una sensación de cierre. Habían creído que podían manipularme, hacerme sentir culpable para que los ayudara, pero ya no era el hombre que pensaban que conocían. Esto no se trataba solo de venganza. Se trataba de mantenerme firme, de conocer mi valía y de negarme a dejar que las personas que me traicionaron me arrastraran. Y mientras me sentaba de nuevo en mi escritorio, no pude evitar sonreír. Pensaron que me habían destrozado. En cambio, me habían liberado. La belleza de la autodestrucción ajena. La belleza de la traición es que tiene una forma de volverse contra sí misma. Brian y Olivia pensaron que podrían escapar del desastre que crearon al permanecer juntos. Pero las grietas en su relación comenzaron a convertirse en fracturas en toda regla. Era casi poético verlos desmoronarse bajo el peso de sus propias decisiones. La primera señal vino de una conocida mutua, Carla, que siempre parecía estar al tanto de todo. Me llamó una tarde, su voz prácticamente goteando chismes. Marcus, no vas a creer esto, comenzó. ¿Qué pasa ahora, Carla? Respondí, ya divertido por su tono dramático. Parece que Brian ha estado, ¿cómo decirlo?, viendo a otra persona. Solté una carcajada genuina, una que no había experimentado en mucho tiempo. ¿Viendo a otra persona? ¿Hablas en serio? Muy en serio, dijo. Al parecer, Olivia lo pilló enviándole mensajes de texto a otra mujer. Una jovencita de su nuevo trabajo, si puedes creerlo. Negué con la cabeza. La ironía era tan densa que podía saborearla. Brian, el hombre que me había traicionado con Olivia, ahora la estaba traicionando exactamente de la misma manera.
El karma no solo los alcanzó, sino que los arrolló. Las consecuencias fueron rápidas. Olivia, que siempre había sido tan engreída y segura de sí misma, ahora era la ciega. Por lo que escuché, lo confrontó de una manera espectacularmente pública, gritándole en medio de un café. Intentó quitarle importancia, continuó Carla, deleitándose con cada detalle. Dijo que no era gran cosa, y Olivia perdió completamente el control. Le arrojó el café. Casi podía imaginarlo. Olivia, que una vez se había jactado de dejarme por un hombre mejor, ahora reducida a arrojar lates en público. Era casi demasiado bueno para ser verdad, pero no se detuvo ahí. La mujer a la que Brian le había estado enviando mensajes de texto no era solo una aventura casual. Era alguien que había conocido en su nuevo trabajo, y ella era todo lo que Olivia no era. Joven, despreocupada y completamente desinteresada en sentar cabeza. Brian, siendo el idiota impulsivo que era, se había convencido de que ella valía la pena arriesgarlo todo. Olivia, por supuesto, no se tomó la traición en silencio. Exigió respuestas. Exigió que Brian arreglara el desastre que había creado. Pero Brian era Brian, y arreglar las cosas nunca fue su fuerte. En cambio, redobló la apuesta, culpando a Olivia por sus problemas financieros y acusándola de ser demasiado exigente. Sus discusiones se convirtieron en la comidilla de la ciudad. Los vecinos informaron haber escuchado peleas a gritos hasta altas horas de la noche, y más de un amigo me contó sobre encuentros incómodos en los que Olivia rompía a llorar a mitad de una conversación. En un momento, Brian se mudó, dejando a Olivia en su mugriento apartamento sin forma de pagar el alquiler. Ella me llamó de nuevo durante este tiempo. Su voz temblaba de ira y desesperación. Marcus, comenzó, sin molestarse en los formalismos. Tenías razón sobre Brian. Es un mentiroso y un tramposo, y no puedo creer que haya confiado en él. Me recosté en mi silla, dejándola despotricar. Podría haberle ofrecido simpatía o haber dicho algo conciliador, pero ¿dónde estaba la gracia en eso? Olivia, le dije después de que ella hiciera una pausa para respirar. Hiciste tu elección. Elegiste a Brian sobre mí, pensando que era el hombre mejor. ¿Cómo te está yendo con eso? Se quedó en silencio por un momento, y pude escuchar su respiración agitada al otro lado de la línea. Finalmente, murmuró: No necesito tus sermones, Marcus. Necesito tu ayuda. No, respondí con firmeza. Lo que necesitas es aprender a vivir con las consecuencias de tus decisiones. Me colgó después de eso. Por lo que supe más tarde, Brian no regresó. Se mudó con su nueva novia, quien finalmente se dio cuenta de que él era tan poco fiable como Olivia. La última vez que supe de él, estaba durmiendo en sofás, incapaz de mantener un trabajo o una relación. Olivia, por otro lado, se quedó recogiendo los pedazos de su vida destrozada. No tenía trabajo, ni ahorros, ni nadie a quien recurrir. Su familia se había distanciado de ella, cansada de su drama constante. E incluso sus amigos habían comenzado a alejarse. La misma vida que había luchado tanto por construir con Brian se había convertido en cenizas. Y yo no tuve que mover un dedo. El karma había hecho todo el trabajo por mí. La verdadera victoria. Vivir bien. Hay una cierta satisfacción en saber que personas como Olivia y Brian inevitablemente se destruyen a sí mismas. Creen que son listos, que pueden manipular y traicionar para alcanzar la felicidad. Pero la vida tiene una forma de humillarlos. Y mientras ellos estaban ocupados destrozándose mutuamente, yo florecía, mi trabajo prosperaba, mi vida era pacífica y mi futuro era más brillante que nunca. La mejor venganza, dicen, es vivir bien. Y bajo esa medida, yo había ganado. Lo curioso de tocar fondo, cuando eres el traicionado, humillado y descartado, es que descubres lo resiliente que eres en realidad. Para mí, el divorcio no fue el final, fue el comienzo. Un nuevo comienzo disfrazado de devastación. Olivia y Brian habían quemado el puente detrás de ellos, pero yo ya estaba construyendo uno mejor por delante. Después del divorcio me hice una promesa. No dejaría que su traición me definiera. Me levantaría por encima de ella, no solo por el bien de la venganza, sino por el bien de mi propia paz. Y eso es exactamente lo que hice. El primer paso fue invertir en mí mismo. Mejoré mi apartamento a un elegante ático en el corazón de la ciudad. Ventanales de piso a techo, muebles minimalistas y una vista que me recordaba cada día lo lejos que había llegado. No era solo un lugar para vivir, era una declaración, un símbolo de mi nueva vida. Mi carrera, ya estable, comenzó a florecer de maneras que no había imaginado. Liberado del estrés de las constantes críticas de Olivia y las puñaladas por la espalda de Brian, me dediqué a mi trabajo con un enfoque renovado. Los clientes lo notaron, los nuevos contratos llegaron a raudales, mis ingresos anuales se dispararon
alcanzando los $513,000 y subiendo. Y luego hubo oportunidades inesperadas. Mi experiencia y reputación en mi campo me llevaron a conferencias, asociaciones y ofertas de inversión. Cada éxito se sentía como una victoria silenciosa, un recordatorio de que yo era más que el hombre que Olivia había subestimado. Socialmente, también comencé a reconstruir. Viejos amigos que se habían distanciado con los años se reconectaron. Nuevos amigos entraron en mi vida. Personas que me apreciaban por lo que era, no por lo que podían obtener de mí. Empecé a asistir a eventos, a establecer contactos con personas con ideas afines e incluso a hacer algún que otro viaje de fin de semana solo por diversión. Pero el cambio más significativo fue interno. Aprendí a valorarme de maneras que nunca antes lo había hecho. Durante años, había invertido tanta energía en mantener a Olivia feliz, tratando de cumplir sus estándares imposibles, que había perdido de vista mi propia valía. Ahora la estaba reclamando. La terapia también ayudó. No pretenderé que lo hice todo por mi cuenta. Hablar con alguien imparcial, alguien que pudiera ayudarme a procesar la traición y la ira persistente, fue invaluable. Mi terapeuta me dijo una vez: Marcus, no eres responsable de las elecciones de otras personas. Solo eres responsable de cómo respondes a ellas. Esas palabras se convirtieron en mi mantra, y luego estaba mi lado creativo. Siempre había incursionado en la escritura y la fotografía, pero ahora tenía el tiempo y la energía para tomármelo en serio. Inicié un blog, parte diario personal, parte conocimientos profesionales, que rápidamente ganó tracción. La gente resonó con mi historia de reconstrucción, de convertir el dolor en progreso. De vez en cuando, escuchaba susurros sobre Olivia y Brian. Su espiral descendente se había convertido en una especie de historia de advertencia entre nuestro antiguo círculo de amigos. Las últimas actualizaciones eran siempre las mismas. Más deudas, más drama y más arrepentimiento. Marcus, dijo una amiga en común una vez, tomando un café, no sé cómo estás tan tranquilo con todo esto. Si yo estuviera en tu lugar estaría furiosa. Me encogí de hombros. ¿De qué sirve? Ellos están viviendo su karma. No necesito añadir a eso, y era cierto. Verlos fracasar mientras yo prosperaba no solo era satisfactorio, era liberador. No necesitaba buscar venganza ni revolcarme en el resentimiento. Estaba demasiado ocupado viviendo bien. Aún así, hubo momentos de reflexión. A altas horas de la noche, contemplando las luces de la ciudad desde mi ático, pensaba en todo lo que había pasado. La traición, el desamor, la ira. No había sido fácil superarlo, pero lo había logrado. Y en el proceso, descubrí una versión de mí mismo que ni siquiera sabía que existía. Más fuerte, más sabio, más seguro. La vida no dejó de presentarme desafíos, por supuesto. Nunca lo hace. Pero enfrenté cada uno con una claridad y una resiliencia que nunca habría tenido antes. Perder a Olivia y Brian fue doloroso, pero en retrospectiva fue lo mejor que me pudo haber pasado. No solo se habían ido, me habían liberado. Ahora cada día se sentía como un paso hacia adelante. No solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando. Y lo mejor de todo, no necesitaba la validación de nadie para probarlo. Había construido una vida de la que estaba orgulloso, rodeado de personas que me valoraban y llena de oportunidades que me emocionaban. Mi mundo era más brillante, más grande y mejor que cualquier cosa que Olivia y Brian hubieran podido imaginar. Y en lo que a mí respecta, el capítulo con ellos estaba cerrado. Esta era mi historia ahora, y la estaba escribiendo exactamente como quería.